¿Qué tal, amigos y amigas de Onda UNED y del Museo del Viento? Soy Randall Zúñiga Chinchilla, un gusto que nos acompañen hoy y además un gusto el artista costarricense que va a estar acompañando hoy, con quien vamos a estar conversando, porque no solamente vamos a estar conociendo su historia, sino que vamos a tratar de conocer mucho de ese acercamiento de artistas jóvenes hacia una tradición costarricense de muy larga data, con la que muchos nos sentimos identificados en muy distintas partes del país, la cimarrona como tal. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de esa tradición y de cómo músicos jóvenes se acercan a ella, además cómo empiezan a añadirle su impronta, de repente con un sentimiento más contemporáneo, con una visión mucho más amplia, incluso latinoamericana en este caso, de sus influencias musicales. Hoy estoy con Elías Rodríguez de la Cimarrona Santo Domingo. Elías, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido. Randall, muchas gracias por el espacio, muchas gracias al programa Museo del Viento y también a la UNED por tenernos acá, y muchas gracias a vos por la invitación propiamente. Hace mucho que nosotros no conversábamos y ha pasado muchísimo debajo de ese puente, porque el proyecto, a ver, ¿qué podríamos decir? Una cimarrona tradicional, como las que nos encontramos en muchas partes del país, ha tenido un viaje muy interesante, una evolución interesantísima que de repente uno no atisbaba hace algunos años cuando el proyecto estaba surgiendo. Y hoy vamos a tratar de entender esa evolución, entenderte a vos, además, como parte de esta generación de músicos que han encontrado en la cimarrona, en esta formación tan particular, un nicho y además un espacio de experimentación. Pero ante todo eso, me gustaría que me presentes una canción. A ver, la gente que puede decir, ¿cómo una cimarrona sonando distinto? ¿Qué se le puede añadir distinto a una cimarrona? Que todas suenan iguales, las pantaperas, ¿verdad? A ver, una canción que nos pueda servir de abrebocas para el programa de hoy. Ok, creo que una canción que puede ser la primera es un tema original. De hecho, es el primer tema original que grabamos, que se llama Renacer. Háblanos un poquito de esto. ¿A qué le ponemos atención acá para tratar de entender, pues, esa impronta que le quieren poner a esta formación de cimarrona y sobre todo pues en este material muy reciente que están publicando? Claro, Renacer es una composición que trata de mezclar diferentes géneros tradicionales costarricenses, pero armónicamente un poco más profundo. Vamos desde lo más básico hasta irlo complicando un poquito más al final de la canción. Más o menos es como tratar de dar a conocer cuál es la evolución de la calidad, por decirlo así, o la elaboración de las canciones, desde lo más folclórico hasta un poco ya más mezclado con armonías contemporáneas de otros géneros, ¿verdad? Y cómo se puede ir adaptando y cómo el grupo como tal y la canción también puede ir creciendo y demostrando que, pues, vamos, con lo que decías vos, la cimarrona no es solamente lo que conocemos y se puede ir aportando más sobre el camino. Entonces, Renacer nació para un festival estudiantil de las artes. Yo soy profesor también, lo había hecho para los chicos de la cimarrona, pero de mi institución, y pues ya después la elaboré más y la adoptamos al grupo, y siempre fue esta la razón por cuál se formó.
Estamos hoy acá en el Museo del Viento hablando y escuchando sobre la cimarrona, en particular sobre esta cimarrona que añade un montón de elementos contemporáneos y de otras regiones más allá de Costa Rica, la cimarrona Santo Domingo. Estamos con Elías Rodríguez. Elías, antes de hablar de esa cimarrona, háblame un poquito de vos, de tu infancia, a ver, y esos primeros acercamientos a la música, incluyendo la música de cimarronas. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Santo Domingo Heredia, del puro centro de Santo Domingo, no hay quite, como dicen. Mi papá es músico, mi papá es guitarrista, también toca violín, también tocaba piano, estudió guitarra en la Universidad Nacional un tiempo, y pues imposible que no haya crecido envuelto entre música, aunque él es un más clásico y yo soy todo lo contrario, eso siempre ha sido todo un tema, precisamente. Y Santo Domingo siempre se ha caracterizado porque la cimarrona ha estado presente en absolutamente todo. Quería tocar saxofón al principio y mi mamá me dijo que no, entonces me compraron una trompeta pensando que lo iba a dejar rápido, que iba a ser simplemente algo pasajero, y aquí estoy 20 años después y no fue pasajero para nada. Y pues escuchando las cimarronas hay referentes muy marcados como los antiguos profesores, ¿verdad? Que eran los que impulsaron a nuevos estudiantes como Freddy Bolaños, por ejemplo, para crecer, para aprender a tocar un instrumento en el colegio, y los metían a tocar Semana Santa, los llevaban ya a pequeños eventos y después ya se les pagaba, y fue un crecimiento, pero era más el factor de querer ser parte de algo que la gente se identificaba y que se convirtió en tradición. Las cimarronas a lo largo del país siempre están vinculadas a eventos especiales, ¿verdad? En el caso de Santo Domingo, que se celebra en el mes de agosto, el Día del Santo propiamente, la cimarrona era esperada junto con los payasos, y antes nosotros no teníamos las herramientas que tienen los chiquillos ahora para aprenderse las canciones. Uno tenía que ir detrás del camión tratando de ver las posiciones más o menos del trompetista que iba para usted llegar a la casa a ver si se acordaba de tratarlas de imitar y sacarlas oído, como decimos nosotros, guataquear, y así más o menos era como funcionaba. A ver, Elías, quiero devolverme aquí en dos cosas. Primero, a ver, en esa casa, con tu papá como músico, con instrumentos disponibles ahí, a ver, de pequeñitos, ¿qué sentías? ¿Qué te inspiraba esa música como para que vos quisieras aprender a tocar un instrumento? En este caso, el saxofón, como decías. A ver, ¿qué te provocaba en aquel momento, cuando estabas pequeño, digamos, cuando no habían perspectivas todavía de convertir eso en un oficio? Creo que era un juego y una curiosidad, y creo que eso era lo más importante, porque la influencia de escuchar la famosa radio emisora que te tocaba música vieja que sonaba en un radio, y yo querer acompañarlo lo veía como un juego, o el factor de tener el piano y que yo le rayaba las teclas, que mi papá casi me mata, para tratar de sacar melodías que escuchaba, lo veía como un juego, ¿verdad? O agarrar las ollas de mi mamá y empezar a golpearlas pensando que era percusión, era un juego también, y escuchar el ensamble como tal de la música, de lo que podía escuchar en vivo o lo que podía escuchar en grabaciones, me daba cuenta que era algo que me llenaba. Creo que como artista, una de las cosas más difíciles de decir o de escribir a un 100%, no es solamente, es que la música me llena, es que son demasiadas cosas que involucra, ¿verdad? Para usted poderlo, es comunicación, es sentimiento, es la que lo acompaña usted en momentos buenos, en momentos malos, es la que te saca depresiones, es la que te lleva las alegrías máximas, o sea, son demasiados elementos involucrados, y yo decía que bien, o que tuanis, utilizando ahí la jerga costarricense, poder llegar a hacer esto también, poder ser parte de. Entonces nació como un juego, como una curiosidad, algo que me ha gustado toda la vida, y fue creciendo poco a poco por toda la influencia que tenía, porque tenía a mi tío que escuchaba, él venía de Estados Unidos, entonces escuchaba puras cosas gringas, y más bien tenía todo el lado folclore del otro lado, una combinación que no tenía nada que ver una con la otra, y mi papá tocando música clásica por otro lado, entonces tenía muchas influencias y quería mezclarlas, quería literalmente curiosear por todo lado para ver a qué podíamos llegar. Y ahora quiero subrayar esta parte que decías vos, de cómo fuiste aprendiendo, cómo los niños iban aprendiendo algunas melodías. Háblame de eso, o sea,
para quien no conoce Santo Domingo o quien de repente dice, a ver, no sé, que esté un poco desconectado de algunas de estas fiestas populares que no solamente se hacen en Santo Domingo, también en Barba, también en Cartago, también en Guanacaste, ¿verdad? Donde la presencia de este tipo de formación, tipo cimarrona, todavía es muy fuerte. Hablamos un poquito de eso, hablamos de ese evento social que significaba el hecho de que una cimarrona saliera a la calle, que salieran los payasos, que salieran las mascaradas. ¿Cómo es eso? Para el que no conoce, incluso para el que no es tico, no conoce esta tradición, ¿cómo lo podrías describir? Es una fiesta que cada uno de los pueblos espera para salir con sus amigos, para salir con la familia. Significa volver a reencontrarse con personas que tal vez hacía tiempo no veías, y como son las fiestas y todo el mundo sabe esa fecha, regresan a su lugar de origen, es tradición, es algarabía, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser parte de eso, y también se convierte en una alianza con la música y con el baile. Entonces creo que involucra diferentes cuestiones que lo hacen a uno querer estar ahí. Además creo que es la representación del pueblo de algo suyo, de algo que puedo decir, esto es mío. Yo cuando estaba pequeño también me llamaba mucho Barba, porque tengo familia en Barba Heredia, la gente del antiguo Chaquetazo, resulta que terminaron siendo familia mía, entonces veía lo que pasaba allá. Años después terminé en Santa Cruz, gracias a Alonso Ramos, que es un marimbista allá, y conocí a la gente de ese lado, que es increíble, y cómo tienen su tradición, y uno ve que todo se repite. O sea, el querer estar en el lugar, que la gente lo espera en el pueblo, y uno entiende también un poco más de por qué quiere ser parte de eso. Entonces, es una fiesta donde el pueblo se reúne para celebrar algo que es suyo. Así lo podría describir. Y para describirlo, digamos, desde un punto de vista más técnico, como hablando de la formación de una cimarrona, perdón, me gustaría que me hables un poquito de eso. Una cimarrona tiene que moverse, ¿verdad? La cimarrona se va moviendo junto con el espectáculo que haya, sean payasos, sean un desfile, lo que la comunidad te exija. Eso implica, obviamente, que hay ciertos instrumentos que tienen una preponderancia, ¿no es cierto? Que no requieren electricidad. Tú no puedes tener electricidad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, háblanos un poquito de eso. Y también de esa otra parte, que es que no necesariamente una cimarrona estaba formada por músicos con una formación académica, o ni siquiera con una formación, ¿verdad? Muchas veces era que te sabías un par de notas, que había una trompeta vieja por ahí que apenas sonaba, y eso era suficiente para que te conformaras un proyecto de este tipo, porque lo que se necesitaba era acompañar un evento social como el Santo, por ejemplo, Claro. en Santo Domingo. Claro, bueno, las cimarronas como tal, los instrumentos que tienen más que todo son instrumentos de viento, trompeta, trombón, tuba, clarinete, diferentes tipos de saxofones. La percusión, que en Santo Domingo, por ejemplo, antes eran 3 percusionistas, era el que tocaba bombo, el que tocaba redolante y el que tocaba platillos. Después de eso hizo un híbrido, y el bombo y el platillo se convirtieron en un solo instrumento, por decirlo así, y al redolante se le fueron agregando diferentes herramientas de la percusión latina. Y el grupo como tal, al principio eran hasta de 20 personas o más, eran filarmonías, que todavía en Santa Cruz, en Guanacaste, en un lugar de allá, todavía se les llama de esa manera, ¿verdad? También eran los mismos músicos que se reunían para la celebración de Semana Santa. Usualmente eran músicos, muchos, como decís vos, empíricos, personas que aprendieron solos, o que aprendieron por herencia, o que aprendieron porque había, como decía usted, había un instrumento ahí, y empecé a travesear y me gustó y me sonó y me fui aprendiendo las canciones a oído. Y se fueron mezclando muchos también con músicos que sí tenían alguna preparación, entonces entre todos se iban como ayudando y se generaba un sonido muy particular. Creo que lo más interesante es que la cimarrona a nivel global se repite en cada país, pero con nombres distintos. Y entonces al final de cuentas somos parte de la misma evolución de la combinación lamentablemente de la esclavitud con la evolución de la conquista, que no sé si es evolución o evolución a veces. Y la influencia de los géneros musicales que fueron llegando a cada lugar, que los adoptó a este tipo de grupos, y pues lo hicieron su música también. Entonces es una combinación bastante interesante, porque para armar la fiesta no se ocupaba electricidad, como decís vos. A veces ni siquiera se le ocupaba que fuera una celebración en específico. Mientras todo el mundo estuviera reunido ahí y los instrumentos estaban ahí, se convertía en una forma de celebrar rápido, tal vez, ¿verdad? Hasta cierto punto, al no tener tanto trabajo técnico, tener que armar y hacer, era más fácil. Oye, llamemos una cimarrona que venga, bailamos todos y toda la cuestión. Se vuelve algo más tangible, ¿verdad? Algo más sencillo de acceder. Pero bueno, eso es más o menos como por encima.
la información es demasiado amplia, pero para decirlo por encima. Y ahora que mencionabas vos esto, nada más también como un pequeño paréntesis de cómo se repite, obviamente, en varias partes de Costa Rica, pero también, y vemos mucho presencia, por ejemplo, en algunos momentos de algunas cimarronas ticas en festivales en New Orleans, por ejemplo, porque hay formaciones muy parecidas, o en España o en Italia, ¿verdad? En donde hay ciertas celebraciones que se empiezan a encontrar ese montón de coincidencias, bueno, y en otras partes del mundo, como lo mencionabas vos. A ver, háblame un poquito de ese chiquillo que iba detrás de la cimarrona, que iba poniendo cuidado, atención a lo que estaban tocando. ¿Cómo vivías vos eso antes de formar parte de una cimarrona? Era muy curioso porque yo le tenía pánico a las mascaradas, pero pánico que yo recuerdo que cuando ya los payasos llegaron una vez en el kinder, así tengo marcado esa memoria, el grupo completo quería entrar al aula y yo estaba encerrado solo y no dejaba que nadie entrara sosteniendo la puerta porque me da pánico, porque los payasos acaban de llegar a bailar el día del niño, era tradición, pero me gustaba mucho la cimarrona, entonces era la contrariedad porque siempre han ido de la mano, entonces yo decía, bueno, si toco en una cimarrona, los payasos no me pegan, entonces lo veía como una forma de quitar el asunto. Entonces, yo era parte de la música, usualmente iba con mi papá, con mi mamá, bueno, más que todo mi papá era el que casi siempre me alcahueteaba con esas cosas, y yo lo disfrutaba, no entendía, obviamente, uno como niño nada más siente toda la música en vivo que entra por sus oídos y lo disfruta, y se vuelve como, yo quiero hacer eso, pero no sé cómo, entonces, cada vez iba como surgiendo ese gusanito de, bueno, y ahora cómo hago para tratar de soplar una trompeta si no tengo, ¿verdad? Entonces yo llegaba a la casa y partí una manguera y empezaba a sonar la manguera y curiosamente la embocadura es similar a la trompeta, cosas que uno no sabe, nadie sabe para quién trabaja, como dice, y según yo en la cabeza iba tocando las canciones de Cimarrona, por ejemplo, las pocas que me sabía en ese momento, ¿verdad? Y lo disfrutaba, era como, cada vez que sonaba era algo que usted sentía mariposas por dentro, casi se puede decir. Es el enamoramiento real de la música como tal. Entonces, por ejemplo, las dianas, yo esperaba, no dormía toda la madrugada esperando sonar las bombas de las 5 de la mañana, esperando escuchar nada más que pasara, por ejemplo, el camión con la cimarrona. Cosas tan simples como esas creo que son las que uno se da cuenta que es algo que le llama mucho la atención. Obviamente ya uno crece y se va por otras ramas musicales también adicionales a esas y otro tipo de música y demás, pero en el área de la cimarrona creo que eso fue de las primeras cosas que tengo de recuerdo. Quiero justamente que le pongamos pausa a la historia para que en el siguiente bloque se me contes de esto, ¿verdad? Pero preséntame una canción más de la cimarrona Santo Domingo. Ok, presentemos el medley de zambas como tal.
Hoy en el Museo del Viento estamos haciendo un repaso por la historia de la cimarrona, sí, pero también de esa imagen y ese impacto que tiene y que ha tenido la vida de Elías Rodríguez de la Cimarrona Santo Domingo. Elías, ya nos contaste pues esta primera parte, incluso tocando esa parte tuya como educador, nos ilustraste muy bien el sentido de y el origen mismo de la cimarrona. Ahora me gustaría que me hables de esa otra parte tuya, porque ya nos mencionabas que aparte de esa influencia de corte popular, es otra parte más contemporánea, más ligada al rock, por ejemplo, incluso música clásica, ¿verdad? En esta segunda etapa, ¿cómo se fue intercalando todo esto? ¿De qué manera no renegaste de esa tradición familiar, incluso de esa tradición del pueblo, por decir, no, yo lo que quiero hacer es el rock, yo lo que quiero hacer es jazz? Y más bien encontraste un punto en donde todas las cosas pues se van de alguna manera intercalando y van conversando entre ellas. Eso es todo un dilema entre caer en el purismo, ¿verdad? Y la concepción artística de cada quien. Es algo que yo no trato de imponer. Hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, pero al final de cuentas el arte es plenamente subjetivo. Entonces, el querer, el querer abarcar diferentes estilos y géneros musicales, yo no lo veo como un pecado, ¿verdad? Y creo que es algo que, que más bien me gusta. Creo que la música es para experimentar, para crear, para hacer, para deshacer, para escuchar, para decir esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo puedo adoptar, esto no, las influencias. Al final de cuentas, el ser humano es un compilado de información de todo lo que va llegando a su vida, y querer encasillar de que todos tenemos que ser iguales es como querer decir que las cosas nunca van a evolucionar o que no se pueden mezclar. Y yo creo que una característica principal del ser humano es que está en un constante crecimiento y desarrollo de acuerdo a las cosas que su vida haya pasado. Yo tengo ahorita 30 años y no creo que sea el mismo de hace 10 o el mismo de hace 20. He crecido como persona, la mentalidad es otra. Las personas que conocieron, por ejemplo, un Elías de hace 20 años no se parece al Elías de ahorita en muchas otras cosas, y la música es igual. Entonces, lo hago desde mi lado. ¿Cómo puedo generar resistencia? ¿Cómo puedo generar cambio? ¿Cómo puedo generar experimentar? Pues soy muy, entonces hagámoslo desde este lado. Y creo que lo más importante de eso es que estoy rodeado de un grupo de personas que tienen ese pensamiento similar, porque yo he aprendido algo: por más bueno que sea cada una de las personas, individualmente nunca va a lograr tanto como las cosas que se puedan lograr en equipo. Entonces, estar rodeado de personas que se suman a las ideas que a uno le pasa, a veces uno hace cosas y duda mucho, y si que les gusta, que no les gusta, y si la gente va a hablar, y si la gente no va a hablar, y al final de cuentas la gente lo haga bien o lo haga mal va a hablar. Entonces no es un punto de referencia, es que usted se sienta bien con experimentar lo que está viviendo. Entonces, en este caso, la cimarrona ha sido eso. Empezamos como una cimarrona tradicional, empezamos arreglando después la música, cambiando armonías, empezamos a integrar diferentes instrumentos, diferentes géneros que se salían de lo popular, y pues hasta hemos llegado a grabar con artistas internacionales de otro tipo de, de formato, involucrando a la cimarrona. Entonces, creo que en el lugar de pensar que es algo muy tradicional, la tradición, o al menos ese concepto es lo que yo tengo, la tradición se vuelve tradición por repetición. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué no podemos crear algo que por repetición también se convierte en tradición? Y hagamos tradición. El que crecer e innovar, evolucionar, es algo normal. Lo veo desde ese lado. Háblame del inicio de la cimarrona. ¿Por qué conformar una cimarrona? Y háblame de aquellos años en que se formó, para poder entender esto, para poder entender, a ver, no sé si en ese momento planteaban ya como derrotero un proyecto como el que suena ahorita, y un sonido como el que tienen ahorita, o en aquel momento la idea, la concepción era otra y ha ido cambiando con el paso del tiempo. Claro, por lo menos en el área o en la parte de nosotros, los que crecimos en Santo Domingo, o mis amigos cercanos que crecimos con esto en Santo Domingo, veníamos de una formación todos muy similar, ¿verdad? Y hay gente que se quería quedar con ese pensamiento. La cimarrona Santo Domingo nació en el 2015, si no me equivoco. Cumplimos 10 años ya.
y pues el Elías de ese momento obviamente no tenía la misma preparación musical, ni desarrollo musical, ni conocimiento que existe ahorita. Entonces el grupo ha evolucionado de acuerdo al crecimiento personal de todos los que lo han integrado, porque han habido músicos increíbles que todos han llegado a aportar y hacer crecer el grupo, ¿verdad? No es una cuestión personal, más bien es una cuestión grupal. Al principio, a Bocha, que es mi hermano de la vida y de los que ha estado aquí al pie del cañón con este proyecto, los tachaban de locos, tal cual. Es que yo me imagino que podemos ir a un Umbría Jazz, que es un festival que se hace en Umbría, en Italia, por ejemplo. Eh, Nunca van a ir a eso, más, es una cimarrona, nada que ver eso allá. Ok, es que queremos grabar con tales y tales personas, o con tales agrupaciones, o con tales cosas. No, es que no lo vean como algo posible. De hecho, cuando lo empezamos a ver como un negocio también, porque al principio fue como un juego de nosotros mismos, o sea, de la tradición, y se fue convirtiendo también en un negocio como tal que hay que mantener, ¿verdad? Y que nos ha dado buenos resultados, porque la realidad es que cuando usted le invierte cariño y amor a las cosas, es un aprendizaje muy duro, pero funciona al final de cuentas. Nos tachaban de locos una vez más, una vez nos dijeron, pero ¿por qué quieren dejar de tocar en casas? ¿O por qué quieren dejar de tocar en ciertas cosas? Y yo, porque es más lo que gastamos o lo que estamos, no nos está funcionando, entonces invirtamos diferente. Unos no, unos querían seguir en la fiesta, que era el sinónimo de la cimarrona en ese momento, ¿verdad? La fiesta de que todos íbamos y nos tomábamos algo y comíamos y compartíamos entre compas, pero la vida también va avanzando y usted ya tiene responsabilidades, ya tiene cosas que hacer. Y el grupo como tal, creo que cualquier persona que haya sido emprendedor de alguna u otra manera o que tenga un proyecto musical o un proyecto de cualquier otro tipo, conforme van pasando los años, se va haciendo más formal todo, un poco, ¿verdad? Y creo que es parte de toda esta evolución de lo que es la cimarrona del 2015 a lo que es la cimarrona del 2000, bueno, el año pasado, 2025 a 2026. Y el sonido, entonces, a ver, obviamente, como decís vos, ha habido un aprendizaje de todos, formaciones académicas, además, de varios de los integrantes, y ese germen de hacer otras cosas, ese germen de me fascina esta música, de repente hay puntos de encuentro que hallo en lo que estamos haciendo como cimarrona. De repente qué interesante lo que están haciendo, por ejemplo, como decís vos, los proyectos de jazz que llegan a este festival, los proyectos de música más tradicional que llegan a España. ¿Cómo eso empieza a influenciar también a que ustedes partan de esa parte más folclórica y clásica y empiecen a abrirse a incluir todo este otro montón de elementos? Creo que también ha sido parte de los grupos en los que hemos estado, ¿verdad? Y que muy curiosamente todos tenemos como gustos similares en algunas cosas, pero muy diferentes en otras. Unos son super rockeros, otros escuchan reggae, otros escuchan jazz, otros son super latinos, o sea, hay una combinación, otros son clásicos o están muy metidos en ese mundo. Entonces, al final de cuentas, tenés un montón de influencias llegando. Yo, por ejemplo, toqué mucho en grupos de reggae, ska jazz, metido por esa línea, entonces, a uno hablar el panorama auditivo en otras cosas, me gusta un montón el rock viejo, ¿verdad? Y no pareciera, porque también me gusta mucho lo latino y usualmente no son cosas como que combinan al 100%, ¿verdad? Y dijimos, ok, si nos damos cuenta que para poder lograr algún sonido de estos hay que estudiarlo. Yo como profesor, me regreso a esa parte, a los estudiantes les digo, ok, hoy vamos a montar una pieza de Pérez Prado. Entonces, no podemos tocar Pérez Prado como si fuéramos a tocar alguna pieza de Star Wars, por ejemplo. O no podemos tocar un merengue como si fuéramos a tocar una ranchera. O un bolero como si fuéramos a tocar rock. Cada una de estas cosas es un lenguaje como tal. Ahora, no soy experto, no soy un políglota musical, ¿verdad? No tengo todo, pero sí escuchamos mucha música en general para cada vez que se nos ocurre algo, poder llegar lo más cercano a ese sonido y el conocimiento, hacerlo lo más cercano, o sea, lo más aplicado. Entonces, si no tenemos el conocimiento, nos acercamos a las personas que lo tienen y le pedimos asesoría y así aprendemos nosotros y aprende el grupo y crecemos de una manera más universal. Y también creo que una cosa que nos ha ayudado mucho es que muchos de los músicos que hemos tenido son multiinstrumentistas. Entonces, toca trombón, pero también toca guitarra, toca piano, bueno, también toca trompeta, toca tuba, pero también canta. Entonces, ese compilado de gente, creo que al final de cuentas creo que uno atrae a las personas que se relacionan un poco similar a lo que uno tiene en la cabeza. Entonces creo que eso ha hecho que la evolución de todos estos años haya llegado hasta lo que está sonando hoy. Y a nivel de conformación, a ver, de aquella cimarrona clásica que mencionábamos hace un rato, obviamente con
ciertos espacios para tocar y con ciertas funciones sociales, ha cambiado también esa formación, digamos, cómo está conformado, pues. Hemos tenido todo. Los dos percusionistas siempre han estado, ¿verdad? La trompeta y el sax tenor, esos cuatro han sido la base. Después de ahí tuvimos un trombón y éramos 5 nada más. Después tuvimos un trombón que hacía trombón bajo y otro trombonista, entonces ya éramos 6, pero con trombones. Después ese trombón se cambió por un sax barítono, entonces suplía al trombón bajo. Después ya hubo tuba, hemos tenido, esos son como los instrumentos que más han variado. Hemos agregado marimba, hemos agregado guitarras eléctricas, hemos agregado batería, otro tipo de percusiones, bajo eléctricos, y usamos un tiempo, eso fue todo un tema, hasta nos cayeron por redes sociales de que esa no es una cimarrona, que él siempre la tuvo, no sé qué, no sé cuánto, no importa la verdad. Muy honestamente, creo que al final de cuentas es que lo que usted está haciendo lo disfrute. O sea, independientemente de los instrumentos que sea, han habido clarinetistas, saxofonistas altos, barítonos, tenores, de todo. O sea, creo que hemos experimentado bastante con la hasta vibráfono, hemos metido en un medley de boleros que hicimos. Entonces no nos hemos quedado como en la base, que sí somos nosotros 6, ahorita somos tuba, trompeta, sax tenor, trombón y los 2 percusionistas. Esa es la base de ahorita, más los otros instrumentos que para shows más grandes, sí se nos suman, que guitarras eléctricas, marimba, lo que mencionaba un poco, pero ese es como el formato base que manejamos y que ha tenido durante estos años.
estamos llegando al bloque final de este episodio de hoy de El Museo del Viento. Hay muchísimo que contar todavía y vamos a tratar de centrar una larga historia, un montón de kilómetros de viaje en unos cuantos minutos. A ver, Elías, lo que estamos escuchando fue grabado en varios estudios en Argentina, con varios proyectos argentinos con los cuales ustedes tuvieron relación. Pero esa relación de ustedes con ellos nos lleva completamente a otra parte del mundo. Y me gustaría que me contes un poquito de eso, porque para llegar a Argentina pasaron por Qatar. ¿Cómo es eso? En el año 2022, haciéndolo muy rápido porque la historia es muy larga, en el año 2022 fuimos seleccionados por la FIFA para ir a representar a Costa Rica en el Mundial de Qatar. Fue toda una sorpresa y fue todo muy carrereado para lograr llegar hasta allá, pero nos pusimos las pilas, hicimos toda la travesía, de aquí salimos, llegamos a Londres, pasamos en Londres un día y después ya llegamos a Qatar. Fue más viaje de la cuenta, pero eso es una historia para otro día. Entonces, llegando allá, era toda una locura, un país completamente distinto a lo que uno tiene en mente, ¿verdad? O lo que tiene conocido, desde la religión, la cultura, todo es otra cosa completamente. Y en el lugar donde nos hospedaron, resulta que nos tocó compartir con unos argentinos propiamente, no los conocíamos. Otro grupo musical que también era de las selecciones, ¿verdad? O sea, fue un grupo, esa selección se abrió a nivel global de todas las selecciones que iban a participar. Ellos hacían la representación de Argentina y bueno, para sorpresa de nosotros era un grupo que se llama Viento Norte, un grupo bastante seguidores en la zona norte de Argentina, de cumbia propiamente. Y bueno, nos tocó compartir habitación, nos llevamos súper bien, hicimos química casi que de inmediato. Y pues por cuestiones del destino, ese año fue el que ganó propiamente Argentina. Cuando Costa Rica ya se volvió para acá, nosotros nos ofrecieron quedarnos un par de días tocando allá y compartimos escenario con ellos, tocamos en simultáneo, o sea, nos sumamos a ellos. Y por cosas de la vida, las televisoras de Argentina están de Estado, que es bien, otros canales de fútbol. Argentina tenía todos los focos. Era el que iba con la cabeza para ser el campeón. Entonces nos vieron algunas personas propiamente de argentinas. Cuando llegamos acá, bueno, ya después de que pasó toda la locura del mundial, llegamos acá, nos escribieron una gente que se llama Mural Sessions. Aquí a varios grupos de Costa Rica también creo que ya han tenido contacto con ellos. Y curiosamente nos ofrecieron como un paquete para ir a grabar allá a 3 estudios, que era el estudio Young, donde se grababa el encuentro en el estudio Unísono, que era el de Cerati, y el estudio de Romaphonic, que antes era el Circo Beats de Fito Páez. Eran 3 estudios muy emblemáticos y pues nos pusimos las pilas y dijimos, ok, ya tenemos que hacer, y no salió el disco como nosotros pensamos, porque ya estábamos grabando un disco acá en estudio propiamente, e ir a grabar allá era grabar un disco, pero vivo, o sea, todo lo que sale acá es en una sola toma. Sesiones en directo. Exacto. Entonces era otro ride, como decimos nosotros, completamente lo que estábamos haciendo acá, pero la oportunidad se dio y sí era como con tiempo limitado de poder, bueno, vienen o no vienen, porque si no metemos otra banda. Y ok, nos ponemos las pilas. Pasó algo en intermedio, y es que tuvimos que alargar el viaje como 1 año y medio, 2 años, porque a Esteban pasó por una enfermedad ahí bastante complicada, entonces tuvimos que darle chance la fera que se recuperara, y por dicha sí sucedió, para estar ahora sí en Argentina todos juntos. Pero eso es un largo, perdón, más bien muy resumido cómo fue que llegamos hasta allá. A ver, esto, bueno, para cualquier músico representa un reto grande. Primero, tocar en directo, y segundo, adecuar una grabación que ya tenían encaminada, composiciones que ya tenían encaminadas a el formato que te permite el estar tocando en directo, en simultáneo en ese momento. Pero además, entre las oportunidades fue volver a hacer un montón de músicos argentinos. Claro, eran 3 piezas por estudio, 9 temas en total, y obviamente agradecidos con esos muchachos de Viento Norte, porque gracias a ellos también fue que nos dio esa exposición para poder de cierta manera llegar allá. Los invitamos a que hiciéramos 2 piezas, bueno, fueron 3 canciones en conjunto, una canción original de ellos, una canción que hicimos en conjunto a distancia y llegamos a darle allá literal porque ni siquiera ensayamos, y una adaptación de una canción que nosotros teníamos, que se sumaron 2 de los músicos. Entonces esto se grabó en el estudio Young precisamente, y pues
compartimos en casi que un museo de la música argentina, como es ese espacio, con ellos siendo argentinos y pues una cimarrona costarricense en un fit, por decirlo así, con un grupo internacional. Y volvernos a ver, eso fue increíble. 2 años después, usted a veces no sabe la música lo que le va a dar, y también uno se da cuenta que el pura vida lo lleva uno muy largo y hace caer en gracia con otras personas. Y reencontrarnos allá fue increíble. Más bien tenemos ahí un pendiente, pero eso es para después. Y parte de esta vinculación fue que ustedes se pusieron a hacer, por ejemplo, estos medios que hemos escuchado, ¿verdad? En donde se acercan a otra música latinoamericana. A ver, la cimarrona, uno suele escuchar merengues, uno suele escuchar, ¿verdad? Las versiones de Juan Luis Guerra, no sé, otros músicos de música latinoamericana, pero más centrada como en el Caribe. No es tan usual un acercamiento de una cimarrona a música del Cono Sur. Pues la cumbia está presente como en toda América, se puede decir, bueno, casi todo. Sí. Y allá es increíble, o sea, son rockeros y cumbia para tirar para arriba y para tirar para abajo. Para nosotros, que una de las cosas más impactantes fue ir a los boliches, que son como los centros de los bares, pues. Y la gente escuchando y bailando cumbia. O sea, tenemos el chance de uno de los músicos del Viento Norte, el tecladista es hermano, que también es tecladista de uno de los grupos más famosos de cumbia, y tocaban en un teatro, por ejemplo, y el teatro todo era una presentación como de, no sé, casi mediodía en adelante hasta el otro día, de puros grupos de cumbia y lleno de gente, y uno dice, eso aquí no pasa, ¿verdad? Entonces experimentamos también con la música de ellos, adaptar ciertas funciones, grabar en conjunto, fue muy bonito poder adaptar esa música a lo que nosotros hacemos, y entonces las experiencias que definitivamente no cambiamos por nada, ¿verdad? También nos robamos un poquitito de rock ahí de camino, tuvimos el chance de grabar en el estudio Unísono, que ese era el estudio de Gustavo Cerati, y el último ingeniero de sonido es el que ahorita lo tiene, y él fue el que nos grabamos un extracto de Hasta que pase el temblor, en conjunto de otro medley de música argentina, porque eso es una tradición que tenemos, que a cada país que vamos, hacemos como un medley de música, ¿verdad? Tradicional del lugar, y la adaptamos al formato cimarrona, y está como loco el hombre, ¿verdad? Y súper agradecido por haberle rendido un homenaje a Cerati como tal en el estudio de él. Entonces también es una anécdota que marca mucho al grupo y a nosotros como músicos. ¿Qué viene? ¿Qué estiman que les traiga los próximos meses, los próximos años, después de este pico obviamente muy, muy alto y esa transformación tan fuerte que ha tenido el proyecto? Tenemos, ahorita justamente acabamos de tener nuestra reunión de inicio de año, bueno, iniciando febrero como tal, y ya planteamos lo que vamos a trabajar. Vamos a apostar mucho por la música original. Queremos hacer algo que también sea nuestro, ¿verdad? Como tal. Ya hemos hecho muchos covers durante los últimos años. Entonces queremos tirar haciendo música original, que de hecho ya hay un montón de piezas hechas, nada más de sentarse a grabar. Ahorita estamos en un proceso ahí adaptando a uno de los músicos nuevos que acaba de ingresar. Tenemos un par de eventos ahí, todavía no vamos a salir del país, este año creo que no, a solo que pase algo, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero no, entre el objetivo más bien está grabar y hacer música como tal. Creo que una de las cosas que nos dimos cuenta en el mundial es que podemos no solo ser una cimarrona, sino ser un grupo con el que los ticos se identifiquen de alguna otra manera, que podamos representarnos. Igual eso abarca para todas las personas que se dedican a esto, ¿verdad? Pero si queremos dejar algo más allá, creo que los músicos que están ahorita tienen un pensamiento similar de que el arte es para comunicar, para levantar la voz de alguna manera con lo que estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, con lo que le está pasando al país, con lo que no, con lo que nos está pasando a nosotros como personas, ¿verdad? Porque todos tenemos situaciones de una otra manera, y a veces por estar invirtiendo tiempo en otras personas o en otros covers de música de otra gente, de la cual uno también aprende, olvida lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y creo que eso es uno de los planes principales. Además de eso, también está un proyecto a futuro que va a ser como un estilo de crítica social con personajes de las leyendas costarricenses, pero no puedo revelar mucho en el momento. Pero es una idea ahí bastante interesante que estamos trabajando. Para estar atentos a todos estos proyectos nuevos y además para encontrar la música de ustedes, danos porfa las coordenadas en redes, en plataformas de la Cimarrona Santo Domingo. ¿Cómo está? Cimarrona Santo Domingo en todo, en Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, todo lo que busquen ahí estamos nosotros. Diferentes plataformas de música también, pero vemos que ya son como las más
conocidas. Y bueno, también creo que este año vamos a tirar disco nuevo, eso sí, que ese era el disco que teníamos ahí guardado, que se va a llamar Renacer, precisamente, como el tema original. Y pues no, en resumen, a nivel musical, eso es como el tan. Sí vienen cosas para el extranjero, pero este año nos vamos a dar un break. Pero hay bastante trabajo. Exactamente, por dicho. Elías, una canción para cerrar, ¿con qué nos despedimos? Diremos Ramón González. Esa canción es dedicada al pianista de Viento Norte. Es una pieza original de ellos y nosotros le hicimos la adaptación de los instrumentos de viento y la cimarrona completa y fue una fit que grabamos en conjunto. Me parece que es un buen tema para cerrar. Estupendo. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que muy pronto estés de vuelta porque va a haber disco nuevo y estoy seguro que todos estos otros proyectos, este proyecto ligado a las leyendas y demás, pues van a estar pronto, así que ojalá que puedas compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Randall, una vez más por el espacio, todos los éxitos para vos, también con todos los proyectos que tenga y que este proyecto llegue todavía aún más lejos, y gracias por la oportunidad de rescatar y abrir espacio para todo el talento tico que hay en todo. Muchas gracias. A vos y bienvenido siempre. Gracias. Elías Rodríguez, nuestro invitado de hoy, de la Cimarrona Santo Domingo. Muchísimas gracias también a Andrés Francisco Chávez, que estuvo en los controles. Yo soy Randall Zúñiga Chinchilla. Nos encontramos pronto en otro episodio de Museo del Viento. En mi pueblo Ramón González cambió la bici por motoneta. Parece que anda bien de trabajo. Somos dos ruedas, muy elegante se dirigía en su automóvil para la fiesta. Por su desgracia el calor de enero le complicó toda la existencia. Ramón González con elegancia empujó el auto para la audiencia. Ramón González con elegancia empujó el auto para la audiencia. No se preocupe, señor González, puede volver a su bicicleta. No se avergüence, señor González, andaba bien en su motoneta. Pues seguirá siendo elegante, el más importante en toda la fiesta. Seguirá siendo elegante, el más importante en toda la fiesta. Para la sorpresa de todo el pueblo, subo a la flota una camioneta. Muy arrogante se paseaba Ramón González en furgoneta. Aquella noche de carnavales maldijo fuerte por sus virtudes. Dijo la pucha Ramón González y lo empujaron las multitudes. Dijo la pucha Ramón González y lo empujaron. No se preocupe, señor González, puede volver a su bicicleta. No se avergüence, señor González, andaba bien en su motoneta. Seguirá siendo elegante, el más importante en toda la fiesta. Seguirá siendo elegante, el más importante. No se preocupe, señor